Estimados profesores, es un gusto nuevamente saludarles en su curso Evaluación de los Aprendizajes, y para mí es un gusto también saludar a Esli Santos, quien nuevamente me acompaña y colabora en esta actividad. Pues hola Armando, para mí es un gusto estar aquí contigo y con ustedes también, tratando siempre el tema de la evaluación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación formativa, que lo que pretende es que el estudiante pueda ir durante el proceso de aprendizaje dándose cuenta de cuáles son los errores que ha cometido y que de alguna forma puede enmendarlos. Y es que esta es una de las funciones menos utilizadas por nosotros los docentes. Generalmente se utiliza la evaluación sumativa, pero utilizamos muy poco de la evaluación formativa, y uno de los objetivos de esta actividad es que ustedes aprendan diferentes usos y que puedan confirmar los que ya conocen. Por lo anterior, estimados profesores, los invitamos a ver las siguientes diapositivas. Recordemos las dos funciones esenciales de la evaluación. La primera de ellas sirve para la acreditación y la otra para la mejora. A la primera la conocemos como sumativa y a la segunda como formativa. La sumativa busca definir, asignar puntajes, aprobar o reprobar, reconocer un esfuerzo o un aprendizaje mediante una calificación o nota. Hay autores que le asignan 3 funciones a la evaluación, agregando la diagnóstica, que correspondería a detectar los presaberes y la disposición para el aprendizaje antes de iniciar el proceso de aprendizaje-enseñanza. La corriente europea incluye esto dentro de la evaluación formativa. En todo caso, si usted al leer encuentra que son 3 las funciones, ya sabe a qué se refiere, la esencia no cambia. La fuerza de la evaluación formativa nace del poder condicionante de la evaluación. Nosotros cuando evaluamos, examinamos y generalmente buscamos ciertas cosas, asignar notas, firmar actas, entre otras cosas, y eso es la evaluación sumativa. Sin embargo, suceden otras cosas. Cuando evaluamos y examinamos, el alumno descubre qué es lo importante de un curso, se entera del nivel de exigencia, se da cuenta de cómo debería haber estudiado, etc. Sin embargo, una vez examinado, es demasiado tarde, de tal forma que si queremos que de verdad aprenda de esto, es preciso buscar otro tiempo y otra manera de evaluar y cumplir con la función formativa de la evaluación. Nuestra verdadera labor como facilitadores del proceso de aprendizaje-enseñanza dentro del nuevo paradigma educativo es conseguir que el estudiante se entere y tome conciencia de qué y cómo debería haber estudiado, de lo que es realmente importante, del nivel de exigencia, de consolidar lo aprendido, de entender lo que nunca había entendido o corregir errores, pero que sea a tiempo, cuando todavía haya oportunidad. Justamente eso es lo que nos proporciona la evaluación formativa, la oportunidad de aprender antes de una prueba sumativa. Es tarea nuestra el diseñar experiencias de evaluación formativa que ayuden al estudiante a descubrir todos los elementos que ya mencionamos y que lo haga antes de un examen puntuable. Es decir, es tarea nuestra conseguir que todo esto sea posible eficazmente, con puntualidad, con perfección y con la confianza puesta en el estudiante. Sí es posible por varias razones. Entre ellas, el aprendizaje depende del conocimiento de los resultados, siempre y cuando estos sean dados en un momento en que puedan ser utilizados para corregir errores. Para eso es preciso darle la información sobre sus respuestas o sobre la ejecución que ha hecho en sus tareas, problemas y alguna otra actividad asignada dentro del curso. ¿Cómo funciona entonces la evaluación formativa? Su finalidad es contribuir al aprendizaje del alumno, precisamente brindándole información sobre sus respuestas o sobre la ejecución de sus tareas. En resumen, la evaluación formativa contribuye a que los alumnos se den cuenta a tiempo del nivel que se espera de ellos. Todo lo anterior nosotros podemos hacerlo realidad en el aula de distintas maneras. De forma sencilla diremos que es el proceso utilizado por los profesores y estudiantes durante el periodo de aprendizaje-enseñanza, es decir, son técnicas o instrumentos que se utilizan en el aula o fuera de ella, en casa por ejemplo, para que el estudiante revise lo que puede hacer. Con base se debe brindar una retroalimentación para ayudarles a mejorar. Proceso que nos aporta información necesaria, feedback, para ir ajustando el proceso de aprendizaje-enseñanza de manera que los alumnos consigan los objetivos propuestos. En otras palabras, hago pruebas que me brinden información y con base en ello y según resultados voy determinando qué tanto o qué tan poco han logrado los estudiantes y dándoles esa información para que ellos corrijan inmediatamente. Lea usted la definición que nos brinda el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda. Mejor no hay. Es un abanico de procedimientos de evaluación, formales e informales,
integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientados a modificar y mejorar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Distingamos ahora los procedimientos formales e informales para estar más claros. Se les llama informales cuando son sencillos, rápidos, al terminar una sesión de aprendizaje o una secuencia didáctica. Preferiblemente anónimos, muy valiosos como evaluación, pero sin puntuación de calificación. El anonimato ayuda a una mayor sinceridad y por lo mismo idealmente no debe haber puntaje en juego. Y se llaman formales cuando son más elaborados, anunciados, en condiciones más o menos controladas y que pueden tener una calificación simbólica. Si se logra que sean sin calificaciones es mucho mejor, porque el objetivo es que sepan y nosotros también saber cómo estamos y eso no necesariamente se coloca en puntos o notas. Acá se muestran los mismos niveles de formalidad, ya expresados con algunos ejemplos de instrumentos y técnicas. La mínima formalidad está expresada por las preguntas orales, las pruebas cortas frecuentes, con o sin calificación, mejor si son estas últimas. Por supuesto, admiten diversos grados de formalidad, de frecuencia y de peso en la nota. Reiteramos que mejor resultados si esto no existe o si es mínima la misma. Es una evaluación más integrada en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Por otra parte, en el máximo nivel de formalidad tenemos los exámenes de tipo semestral o final, prácticas y trabajos convencionales con calificación definitiva. En estos casos, su eficacia como evaluación formativa depende de la calidad y oportunidad de realimentación o feedback que brinde el facilitador del curso. La evaluación formativa expresada en seguimiento para el aprendizaje se ha investigado con abundancia en el primer mundo, con la modalidad de tenerlo incorporado en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Entre los resultados más contundentes se tienen los siguientes. Los estudiantes que lo han recibido se hacen más responsables de su aprendizaje y se autorregulan mejor. Juzgan de manera más positiva su experiencia académica, es decir, sin importar cómo les va académicamente, aprenden de dicha experiencia y con ello mejoran evidentemente. Utilizan la oportunidad de verificar, practicar, corregir y en última instancia mejorar sus propios conocimientos y habilidades. Se habitúan con más facilidad a utilizar un enfoque profundo del estudio, encaminándose así al aprender a aprender. A continuación, planteamos 5 formas sencillas de realizar procesos de evaluación formativa en el aula. Seguramente el más sencillo es el de realizar preguntas orales a toda la clase o a estudiante por estudiante. Si bien tienen bastante dosis de informalidad, pueden funcionar como estimulantes para mantener la atención o como llamado al orden, según la use el facilitador. Esto obliga al estudiante a estar atento, a prestar atención, a distraerse poco, etc. Otro modo sencillo es el pasar a los estudiantes pruebas objetivas muy breves, de 1 o 2 preguntas, cada vez que se dé un aprendizaje nuevo o se culmine una secuencia didáctica. Esto permite un seguimiento al tema, tanto por parte del estudiante como del docente, y permite una rápida realimentación en la sesión subsiguiente. Los trabajos en pequeños grupos en la misma clase también son una forma de evaluar formativamente el aprendizaje. Basta con que sea por parejas o en tríos, según lugares donde se sienten, y son trabajos muy breves para juzgar si han comprendido cierto tema o si son capaces de resolver situaciones problemáticas entre ellos. Muchas veces se pueden ayudar mejor entre ellos que consultando al facilitador. Tienen gran utilidad si el facilitador se moviliza entre los grupos para atender dudas y observar el desenvolvimiento. Los papeles del minuto, One Minute Paper, representan una forma de valorar la clase, pues más que en aspectos de contenido, se pregunta al estudiante 2 cosas: lo que más le ha interesado de la clase o sesión y lo que le ha quedado más confuso. Con ello, basta una mirada y un cierto ordenamiento para saber lo que ha quedado bien aprendido y lo que no está tan claro, que debería ser el punto de inicio de la siguiente sesión. Por último, aunque no menos importante, está el uso de las tecnologías de información y comunicación para experiencias evaluativas. Evaluaciones en línea, especialmente de selección múltiple o de verdadero o falso, que permiten una realimentación casi inmediata. Existen y seguirán apareciendo modelos de software especializados que pueden ser utilizados para que el estudiante someta a prueba su aprendizaje y que eso le permita la mejora continua. Morales cita a Clark con una frase que dice mucho: la tecnología educativa influye en la calidad de la educación, lo mismo que la camioneta que transporta alimentos influye en la nutrición, es decir, depende de la calidad de alimentos que transporta. Estas son algunas de las modalidades de evaluación formativa.
pero pueden surgir muchas más que van creando los profesores y profesoras que pueden ir descubriendo cómo ayudar al estudiante a autoevaluarse y a autorregularse. De manera que podemos afirmar que la evaluación formativa puede adquirir múltiples modalidades. Lo importante es que ayuden al estudiante a autoevaluarse y a autorregularse. Es decir, este proceso ayuda al desarrollo de elementos fundamentales para el aprender a aprender, meta máxima en el proceso educativo de una persona. Estos son los datos completos de las referencias bibliográficas que hemos utilizado a lo largo de la presentación. Muchas gracias por su atención a esta actividad. Que esté muy bien y hasta una nueva oportunidad.